Vamos a escuchar el Evangelio de hoy lunes, 7 de noviembre, de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús pues a sus discípulos: Es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeñuelos, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor: Aumentanos la fe. El Señor dijo: Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: Arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estas 3 sentencias del Señor son muy particulares porque parecen temas distintos, como que San Lucas las hubiera amalgamado, juntado, siendo de procedencias quizás diversas, ¿no? En primer lugar habla del escándalo y de la gravedad que supone provocarlo. En segundo lugar habla de la corrección fraterna y de la necesidad de perdonar. Y en tercer lugar habla de la fe y de la necesidad de tener fe. Pues yo solo quisiera quedarme con un detalle de esta última afirmación de Jesús, ¿no? Es muy interesante la petición que le hacen los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. No son los discípulos, no es la masa de la gente alejada la que necesita un aumento de fe, sino son los propios apóstoles, los que están más cerca de Jesús, los que aparentemente tienen todos los elementos para poseer una fe robusta, y en cambio son los más necesitados. Y esto es interesante porque muchas veces los que, queremos estar cerca de Dios, tenemos algún tipo de consagración o simplemente queremos vivir a fondo las consecuencias de nuestro bautismo en medio del mundo, en la vida matrimonial, o los que son sacerdotes o religiosos o religiosas, pues experimentamos también esta precariedad nuestra de reconocer que nuestra fe es insuficiente. Y esta petición, aumentanos la fe, me parece que nos puede ayudar a concluir 2 cosas. Por una parte, que la fe viene del cielo. La fe, de manera un poco mal entendida, se puede considerar como una especie de esfuerzo humano, ¿no? Me dicen algo, me hacen una afirmación y yo la acepto. Eso es solo una parte de la fe. Pero en realidad la fe es una virtud sobrenatural, nos enseña el catecismo, una virtud infusa. Infusa significa infundida directamente por Dios, es decir, la fe es un don que viene del cielo. Y esto ya de entrada nos abre un panorama, porque vivir de fe, tener fe frente a los acontecimientos que nos suceden, poder reconocer que todo lo que a nuestro alrededor pasa, también las dificultades de nuestros familiares, una enfermedad, un obstáculo en el trabajo, un inconveniente en nuestra vida interior, todo lo que sucede viene de Dios y es permitido por Dios. Poderlo aceptar es también un don de Dios, no simplemente una especie de ejercicio psicológico para yo más o menos sobrevivir, sino que de una manera mucho más profunda es un don de Dios. Y luego, la fe no es una realidad estática, sino que es una realidad que crece, que es dinámica, que fluye. Hay momentos en nuestra vida en que podemos tener una fe más robusta o momentos en nuestra vida en que la podemos tener más débil. En otro pasaje del Evangelio, a un ciego, el Señor le dice: ¿crees que puedo hacer este milagro? Y el ciego le dice: bueno, yo creo. Y el Señor actúa y dice que empieza a ver y ve a las personas como árboles. Y le dice de nuevo: auméntame la fe, le dice este hombre, y el Señor hace el milagro completo y recobra la vista. O sea, es un camino, es un proceso. Poder vivir en la paz completa, poder reconocer que Dios está a nuestro lado, poder aceptarlo completamente en su palabra, poder adorarlo en la Eucaristía, no es un punto de partida para el creyente, sino un punto de llegada. Vivir de la fe plena es realmente la meta, no es el punto desde el cual iniciamos. Por tanto, esto nos puede llenar de esperanza, ¿no? Para que la pidamos, para que cuando en las pequeñas cositas que hoy vivamos, ¿no?, tengamos alguna dificultad: Señor, auméntame la fe, ayúdame a creer,
Dame la fe de creer en todo, en lo grande y en lo pequeño, en los sacramentos, en la iglesia, en la jerarquía, en la palabra. Ayúdame a creer en tu presencia, en tu cercanía, en tu providencia, en tu amor. Porque en el fondo, esa es la santidad cristiana. No dudar del amor de Dios, creer en el amor. Creer que en realidad Dios nos ama. Esa es la santidad. Creer que Dios no nos está aplastando ni nos está despreciando y que su amor no depende de nuestras obras. Esa es la verdadera fe, no dudar de su amor. Que la Virgen María hoy nos ayude a vivir de esta manera. Un buen día para todos, Dios los bendiga. Perdonen por el retraso, hoy estuve de viaje y hasta ahora puedo publicar el comentario. He estado viajando. Un buen día.